La Iglesia de Cristo Pentecostés, Resplandor de Dios, presenta su programa Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta verdad que contiene el mensaje de Dios para la humanidad trata de Dios y de la condición humana, que requiere obediencia y fidelidad. Relata que el fracaso de la humanidad nace en su desobediencia a Dios al escoger su propio camino y voluntad, y de Jesucristo con el Salvador de la humanidad. Gloria al Señor. Muy buenas tardes con todos mis hermanos y amigos. Les saludo en el amor de Jesucristo. Gracias a nuestro Dios. Una vez más nos permite estar en este lugar para que así podamos anunciar el Evangelio de Jesucristo, la palabra del Señor que no debe de faltar en nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Bueno, de esta manera entonces vamos orando a Dios para que de esta forma Dios sea el quien derrame su bendición y tome el control total en este lugar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios Todopoderoso. Gracias por ese amor y por esa bondad tan infinita, Señor, que tienes para con nosotros. Si estamos aquí es porque usted así lo permite, Señor. Y de esta manera le pedimos, Dios mío, que nos perdones. Perdóname, Señor. Aún como humano que soy te fallo, Señor. Aún peco contra ti, Padre. Limpia mi mente, mi corazón, todo mi entero ser, amado Dios. Usa mi vida en este día, Señor, que sea conforme a su voluntad. Usa mis labios para hablar tu palabra, Señor, y que llegue a muchas vidas, bendito Dios. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias a nuestro buen Dios. Vamos abriendo la Biblia en esta oportunidad y lo hacemos en el libro de San Juan, en el capítulo 7 de San Juan, en el verso 10. San Juan capítulo 7, verso 10 en adelante. Vamos a lecturar la palabra del Señor en esta tarde, siendo la 1:08. Vamos entonces a dar lectura a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, ¿para qué la ley de Moisés no sea quebrantada? ¿Os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Alabado sea el Señor, qué hermosa palabra. Y Jesús muchas veces así le hacía conocer la palabra a estas personas que podrían decir que estaban en lo correcto, que estaban en la verdad, pero Jesús era muy claro. Él mismo habla con doctrina, con enseñanza, y es lo que en este tiempo también Jesús nos sigue hablando a nosotros, con su palabra, con la doctrina, con la enseñanza, que es muy necesario que aprendamos para que de esta manera hagamos conforme a su bendita y santa voluntad. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a continuar, vamos a saludar a todos los hermanos de la Iglesia Resplandor de Dios, aquí en San Jacinto, en San José también, en Salitre de igual manera. Dios bendiga sus vidas, mis hermanos.
Vamos entonces ahora a escuchar la palabra del Señor. Vamos abriendo la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 7, verso 17. San Juan, capítulo 7, en el verso 17. Vamos a orar a Dios por esta palabra. El tema, deseando la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Eso es lo que tiene que estar pasando en cada creyente, el deseo de hacer la voluntad de Dios. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios mío, nuevamente aquí estamos delante de su presencia. Una vez más le pido, Señor, que tome mi vida, use mi vida. Concédeme lengua de sabios, Señor, para que cuando abra mi boca solamente pueda hablar su palabra. Dios, gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí. Gracias, Dios mío, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por este momento que nos permite también orar a Dios. Y vamos a lecturar la palabra del Señor entonces. San Juan capítulo 7, verso 17. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias al Señor, mis hermanos. ¿Cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios para su vida? La pregunta que se hace en esta tarde: ¿cómo puede un cristiano conocer la voluntad de Dios para su vida? Todo cristiano debe tener sumo interés en conocer la voluntad de Dios. Cristo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino del que me envió. Él vino a hacer la voluntad de Dios. Y es por esa razón hoy nosotros, de igual manera, también tiene que haber un deseo de hacer la voluntad de Dios. Y aquí Jesucristo dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta? El que realmente quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer que si la doctrina es de Dios. Por eso Dios nos ha dado entendimiento, sabiduría para entender, para comprender que viene de parte de Dios. También nos hace conceder sabiduría para rechazar todo lo que no es de Dios, todo lo que no es conforme a la palabra del Señor. Bendito sea su nombre. Alabado sea el Señor para siempre. Mire, las Escrituras nos enseñan de que Dios revela su voluntad a aquellos que la desean conocer. ¿Se da cuenta? Él hace conocer, hace saber, hace entender. Dios nos ministra para poder comprender cuál es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Es un privilegio, miren, que debemos tener, porque el Señor se hace manifiesto a nosotros. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, en el verso 2, no os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra. ¿Se da cuenta lo que está hablando la palabra del Señor? No nos conformemos a este siglo. ¿Por qué nos habla Dios de esta manera? Porque hay muchos creyentes evangélicos que lamentablemente, en vez de hacer la voluntad de Dios, continúan en la corriente de este mundo, continúan en las diversiones de este mundo, continúan en las cosas que el mundo presenta, que el mundo ofrece. Por eso dice la Biblia: no te conformes a este siglo, sino tiene que haber una transformación en tu vida por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que cambiar aún. Cuando la Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo,
Es una mente pura, una mente abierta para entender cuál es realmente la perfecta voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso le vamos a decir en esta tarde, mis hermanos que están en este momento, a través de este medio, a través de la sintonía radial también, quiero que entiendan la palabra de Dios. Mientras que usted sigue en las corrientes de este mundo, no le va a interesar hacer la voluntad de Dios. Porque mucha gente, hermanos, viene a Cristo y solamente por apariencia nada más, y siguen todavía haciendo las cosas que el mundo ofrece. Por esa misma razón, los que realmente han tenido una experiencia muy personal con Cristo, en ellos hay ese deseo de hacer la perfecta voluntad de nuestro Dios. Mire, sea que uno está buscando dirección para un problema monetario o para la carrera, para la vida, se deben seguir los siguientes 5 pasos que se resumen así. O sea, muchos creen y piensan que Dios nos tiene que dar riqueza, nos tiene que dar muchas ganancias. No estoy en contra de las bendiciones que Dios te da, pero lo que sí tenemos que entender que la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea, lo que tenemos que hacer es buscar a Dios, y lo demás viene por añadidura. Porque cuando uno busca a Dios, Él te da trabajo. Cuando uno busca a Dios, Él te da un sueldo. Cuando uno busca a Dios, Él te da vida, te da fuerza, te da salud, te da todo. Por esa misma razón, es muy necesario estar en el Señor para encontrar de parte de Dios su respaldo, su ayuda. Bendito y alabado sea el Señor. Aquí vamos viendo 5 pasos importantes para los que desean realmente la voluntad de Dios. Número 1, rendición. ¿Ante quién nos vamos a rendir? Ante el Señor. Rendirse es presentarse a sí mismo al Señor. Significa poner a un lado esperanzas, ambiciones y deseos personales. Significa desear su voluntad supremamente. Pablo se rindió cuando preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Escuche, mi hermano, en esta hora. Algunos están en el Evangelio, pero no les interesa hacer la voluntad de Dios. Es por esa razón que ponen tantos peros, tantos pretextos, y Dios nos va enseñando en su palabra que tenemos que renunciar a todo eso. En primer lugar, Dios, para que de esta manera entiendas que para qué te ha llamado Dios, para qué te ha escogido Dios, para que hagamos la voluntad de Él. Tenemos que rendirnos, entender que no dependemos de nosotros, dependemos de Él. Nosotros con nuestra fuerza no lo vamos a lograr. La Biblia dice: no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Vamos a la Biblia, vamos a la palabra bendita de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 9. Hechos 9:6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esto muestra una forma en la cual este hombre se rinde ante el Señor. Mire que este hombre había pedido cartas para ir a Damasco a tomar prisioneros a los cristianos, porque él pensaba que los cristianos estaban errados y estaban haciendo lo malo. Pero en el camino se le aparece Jesús en una luz tan resplandeciente que él cae al suelo. Y tanto fue la potencia de la luz que queda ciego. Y el Señor le empieza a hablar a este hombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué estaba pasando con Saulo? Él estaba luchando con lo que él más quería, porque parece que había un celo grande de su corazón hacia Dios, pero estaba equivocado, porque estaba en contra de los creyentes evangélicos
que creían en Cristo. Por esa razón que en esa caída o en esa experiencia que él tiene, él dice en estas palabras: ¿qué quieres que yo haga? Él se estaba rindiendo ante el Señor. Cuando alguien te roba, cuando alguien te asalta, tú quedas desprotegido y levanta las manos para que el ladrón coja todas tus pertenencias. No es que Cristo sea un ladrón, no, sino que entiende la palabra. Cuando alguien te roba, tú levantas las manos, te rindes, no haces nada por defenderte, no haces nada por ayudarte, porque él te apunta con un arma, porque él te amenaza. Si un movimiento en falso hasta te puede matar. Coge tus pertenencias, se lleva tu cartera, tu dinero, tu celular, todo. En otras palabras, eso entiende que ya no eres tú quien depende de ti para ayudarte en hacer algo. La rendición significa que tú te rindes ante Él y Él tiene que hacer lo que Él quiere hacer contigo. Entiéndelo. Rendirse delante del Señor significa no depender de ti mismo, sino ahora depender de Dios. Es lo que tenemos que entender, porque la vida nuestra muchas veces nos equivocamos y muchas veces los sentimientos nos engañan, pero cuando dejamos que Dios tome el control, Él no se equivoca. Él no puede engañarnos. Él sabe hacer lo que tiene que hacer en nosotros. Por esa razón, lo que tenemos que hacer es rendirnos delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Mire, encontramos también en el libro de Isaías, en el capítulo 6, verso 8, Isaías 6, verso 8, y dice la Biblia: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y aquí viene la respuesta: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Qué estaba pasando? Estaba diciendo: aquí estoy, mi vida está en tus manos, envíame a mí. Es que tenemos que rendirnos ante Dios para que entendamos que de Él dependemos. Si estás vivo es por Él, si tienes fuerza es por Él, si aún hablas es por Él, si aún caminas es por Él. Y eso es lo que quizá la iglesia no quiere entender. Por eso que quien piensa y cree que puede tener años y años y vivir así, es que tu vida no la tienes comprada, mi amigo, mi hermano que me estás escuchando. Tu vida depende de Dios. Somos precio de la sangre de Cristo. Y por esa razón nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque ya no somos nosotros en nosotros, sino Él en nosotros. Y es muy necesario que hagamos la voluntad del Señor. Amasías se rindió porque leemos: el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, dice. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 16. Segunda de Crónicas 7, 16 dice la Biblia: porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. Gloria sea al Señor. A ver. 17, 16, perdón. Estoy leyendo otro texto. 17, 16. Ahora sí. Tras Amasías, hijo de Zicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Es muy necesario que tu vida la ofrezcas completamente a Dios. Este rey Amasías se ofrece voluntariamente, se rinde ante Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos todos, que si hemos venido a Cristo, nos rindamos a Él por completo y hagamos lo que Él quiere que se haga, no lo que tú quieras.
no a tu manera. Cuando tú sabes lo que es rendirse a Dios, tú vas a empezar a depender solamente de Él, ya no de ti, ya no de tu fuerza, ya no de tu habilidad, ya no de tu conocimiento, como muchos dicen. Y es ahí donde que el orgullo se mete. Por eso que creen y piensan que uno lo hace porque es suficiente para hacerlo. Déjame decir en esta hora, no es así. Nosotros nada podemos hacer sin Él. La Biblia mismo lo dice: sin mí nada podéis hacer. Si hoy estoy aquí es porque Él lo ha permitido. Si hoy estoy hablando es porque Él pone palabra a mi boca. Compréndalo. Por esa razón es que no podemos depender de nosotros. Lo que tenemos que hacer es rendirnos ante los pies del Señor. Número 2, paso 2, confesión. ¿Qué es lo que nos impide para que Dios haga la obra en nuestras vidas? Es lo que muchas veces tenemos guardado. Aquello que es pecado, aquello que es lo malo. Tenemos que pedirle al Señor que saque del corazón nuestro toda ira, enojo, amargura, malicia, envidia, celos, contienda. Que lo saque para que de esa manera Él tome el control total de nosotros y nosotros podamos ser los instrumentos en la mano del Señor. Por eso es muy necesario reconocer, confesando si tú has pecado con Dios. Si deseamos estar en el centro de su voluntad, debemos confesar y dejar cualquier pecado secreto que apreciamos. Recuerda las palabras del salmista en el libro de los Salmos 66, 18. Salmos 66, 18 dice la palabra del Señor: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Se da cuenta? Si es que hay pecado en tu vida, no vas a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso necesitamos confesar lo que hay en secreto, lo que todavía se hace, para que estemos limpios y podamos realmente esperar la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios. Es muy necesario entonces. Debemos también confesar nuestra debilidad e incapacidad y depender de su poder, porque solo no podemos. Y a quien tenemos que decírselo es al Señor, porque Él conoce todo de nosotros. Libro de Salmos 139. Yo estoy clamándote. Yo estoy Salmos 139, verso 23 y verso 24. Puedes ayudar, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Oye, ¿qué estaba pasando? El salmista le está diciendo: examíname, Dios, examíname y conoce mi corazón. ¿Cómo se podría atrever a decir esto a Dios? ¿Estaría usted dispuesto a decir estas palabras al Señor? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. De hecho, Dios conoce todo. Dios conoce el corazón tuyo como es. Si hay amargura, si hay odio, si hay rencor, si hay ira, conoce todo de ti. Y el salmista le dice: conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Hasta la mente lo ve Dios, todo lo conoce Dios. Tu mente está como un libro abierto delante de Dios y Él lo lee con toda facilidad. Lo que en tu mente ha entrado, un pensamiento malo, algo que no agrada a Dios, y quien lo conoce mejor que nadie es el Señor. Por eso se necesita confesar, declarar, decirlo. ¿A quién? Al Señor. Si has fallado en algo, reconoce: Señor, te he fallado, he pecado, he hecho lo malo, perdóname. Y Él es amplio en perdonar. Él es fiel y justo. Nuestro Señor perdona todo pecado, por más pecado grande que sea. Por eso se necesita
confesarlo, mi estimado que me estás escuchando en esta hora. Confiesa tus pecados, reconoce tus pecados. Oración ahora. El tercer paso que el cristiano tiene que hacer es orar, no dejar de orar, orar sin cesar. Oráis para que no caigáis en tentación. Miren lo que dice la palabra del Señor. Es muy necesario que estemos orando para que no caigamos en tentación. La tentación viene, pero el problema está que cuando alguien cae en la tentación se llama pecado. Pero si alguno lo soporta la tentación, no vaya a decir que ha pecado. La tentación va a llegar para todos, pero Dios nos libra de las tentaciones. Por eso que tenemos que estar en constante oración, en constante clamor, en constante ruego, en constante súplica, pidiéndole al Señor que nos guarde, que nos cuide, que nos ayude, que nos libre de todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Mire, esto quiere decir sencillamente que debemos venir ante el Señor regularmente pidiendo su dirección. Debemos reclamar su promesa de guiarnos, pidiéndole que haga lo que ha dicho. Nuestras oraciones debieran tener su gloria como principal objetivo. Entienda, no es para que te vanaglories tú, es que aún en las oraciones es todo para la gloria de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9. Libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9. Y dice la palabra del Señor: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que el apóstol hablaba acerca de lo que era la oración. Aún oraba por todos ellos. Es cierto, hay mucha gente, hermanos, hay muchos cristianos que han dejado de orar. Y yo no sé cómo podrán estar tranquilos, pero la oración es de mucha importancia para el cristiano, para que te fortalezca Dios del poder de lo alto. La oración no tiene que perderse. Vemos casos de personas que fueron amenazados a muerte si invocaran a Dios. Y en esto a Daniel no le intimidó las amenazas, aunque se haya firmado un edicto, aunque se sabía que si alguien desobedecía iba a ser arrojado al foso de los leones. No le importó esto a Daniel. Lo que le importó fue estar buscando la presencia del Señor. Qué hermoso cuando tú te enamoras de Cristo. No quieres dejar de comunicarte con Él, quieres estar hablando con Él constantemente. Bendito sea el Señor. Por eso que se tiene que seguir orando, clamando. Colosenses capítulo 4, verso 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos. Siempre orando, dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Vamos a continuar con otro paso, estudio. ¿Estudio de qué? De la palabra de nuestro Dios. Ocupa mucho tiempo con la palabra de Dios. Léela cuando estés sobre tus rodillas. Pídele a Dios entendimiento, sabiduría, para que Dios te haga entender su palabra. Y en su palabra vamos a ir comprendiendo cuál es la voluntad de nuestro Dios. Pidiéndole a Dios que te hable por medio de ella. Léela lentamente, léela con meditación, léala con expectación. Salmos 143. En el verso 8. Hazme oír, dice la Biblia, por la mañana tu misericordia, o sea, su palabra. Hazme escuchar, hazme oír, porque en ti he confiado, dice. Ahora dice, hazme saber el camino por donde ande. ¿Quién hará eso? Es el Señor. ¿Y cómo lo hará? A través de su palabra. ¿Se da cuenta? A través de su palabra. Y su palabra nos enseña, nos habla a nosotros. El problema
está que no queremos entenderlo y queremos hacerlo a nuestra manera y las cosas nunca van a funcionar en esa forma. Usted, mi hermano, tiene que aprender a hacer lo que el Señor quiere que se haga. En el verso 9 dice: líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, dice la palabra. Primeramente dice: hazme oír la palabra. Luego dice: hazme saber. ¿Qué cosa? La palabra. Y aquí dice: enséñame a hacer tu voluntad. Es muy necesario que el Señor nos dé sabiduría para comprender la palabra. Y cuando tú lo vas comprendiendo, vas a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Porque como cristianos ya no estamos para criticar ni para juzgar ni para dañar a nadie, sino para orar, clamar, aconsejar, ayudar, levantar, animar a los que están caídos. Si hay algún hermano que ha caído, dice la Biblia: vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Se da cuenta? No estamos para condenar a nadie, no estamos para pisotear a nadie, hermanos. Estamos para orar y clamar por los caídos, por los hermanos que han pecado con Dios. Es hacer la voluntad de Dios, ganar las almas para Cristo, hacer volver al pecador al arrepentimiento. Denle fuerte aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Espera. Cuarto paso: esperar. Si Dios no contesta inmediatamente, espera pacientemente. Mire, Salmo 62, 5-8. Dice la Biblia: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi salvación y mi gloria, dice. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Hay que esperar en el Señor. Es muy necesario que usted, mi hermano, tenga paciencia para saber esperar en la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre. Si tú has orado pidiendo dirección y no viene ninguna respuesta, entonces la dirección de Dios es que te quedes donde estás. Si tú estás confiado verdaderamente en el Señor, no estará apurado. El que creyere no se apresure, dice la Biblia. Libro de Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, verso 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure, dice la palabra del Señor. ¿Se da cuenta, mi estimado? Si tú crees, no te apresures, ten paciencia, espera en el Señor. Él sabrá cuándo se va a mostrar, Él sabrá cuándo te va a responder. Solamente espera. Hay mucho que entender con este tema. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Algunos dicen: no tengo tiempo, porque mi tiempo lo tengo en una cosa, en otra cosa. Yo creo que el tiempo lo da Dios. Yo creo que el tiempo Dios
A veces cuando le pedimos, hermano, Dios va a detener el tiempo para que tengas ocupaciones más en la obra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, puede ser que el hombre no pueda entender esto, pero Dios nos da entendimiento, sabiduría, conocimiento para comprender cuál es la perfecta voluntad de Él. En este tiempo se ve, hermanos, que hay muchos cristianos que se han vuelto conformistas. Lamentablemente son cristianos religiosos. Así lo vamos a tomar, lo vamos a llamar de esta manera. Porque ya no hay quien realmente se levante a la brecha y haga vallado. O sea, no hay quien se ponga al frente y predique la palabra, lleve el evangelio. Es fácil que tú te levantes en la iglesia y prediques, pero hazlo en las calles. Es necesario que se predique por las calles el evangelio de Cristo, hacer la voluntad de Dios, ganar almas para Cristo, orar por los enfermos y que se sanen los enfermos. Pero para eso tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Tenemos que llenarnos de la unción de lo alto. Bendito y alabado sea el Señor. Para poder llegar a tu presencia, Jesús. Tenemos que dirigirnos por medio de la Biblia. Las Escrituras imparten dirección de dos maneras. Primeramente, prohíben decididamente ciertos cursos de acción. Por ejemplo, si un cristiano estuviese orando pidiendo dirección con respecto a si debe casarse con una señorita inconversa, está perdiendo el tiempo. Porque la Biblia dice que no puede haber yugo desigual. ¿Se da cuenta? ¿Será la voluntad de Dios que yo me case con una mujer inconversa? Se preguntará usted. La respuesta está en la palabra. No es cuestión de que usted ore, no es cuestión de que usted espere. La Biblia dice que no puede haber yugo desigual. En otras palabras, mi hermano, ya no mires a esa mujer inconversa, porque Dios no está de acuerdo con esa unión. Dios no acepta esa unión. Aunque usted lo tome a mal, pero es la verdad. Porque muchos han fracasado por estar con mujeres o con hombres inconversos. Han fracasado. Mujeres de Dios que eran de oración, de clamor, de súplica, de ruego, de ayuno. Hoy ya no tienen tiempo para ayunar. Hoy ya no tienen tiempo para congregar. ¿Por qué? Porque lamentablemente eligieron mal. ¿Y a dónde te lleva la persona inconversa? No te lleva a las cosas de Dios, por supuesto. Por eso que el desear la voluntad de Dios es saber esperar en el Señor. Clamar y pedir a Dios, que Dios no se equivoca y Él te dará conforme a su voluntad. Pero como el problema está que no eres paciente y ni oras siquiera y no esperas tampoco, entonces tú escoges a quien tú escoges y a la final sufres porque tú escogiste mal. En la Biblia dice 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Está hablando la palabra, no te unas en yugo desigual. Entonces no es cuestión de que tú ores si esto es la voluntad de Dios. Hermano que me estás escuchando, hermana que me estás escuchando, lo que tienes que entender es buscar a Dios primeramente, para que lo demás se encargue de hacerlo Él. Dios usa muchas veces otros versos de la Escritura para guiarnos a tomar un curso de acción definido. Un verso que nunca antes había llamado tu atención puede adquirir un nuevo significado, porque dice algo que debes hacer en el mismo momento en que estás orando, en busca de dirección. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Es la palabra de Dios la cual nos dirige para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Es la palabra del Señor.
Es la palabra de Dios. Aquí no es cuestión de que usted piense que Dios, porque usted le va a pedir, Dios lo va a hacer. Dios no puede cambiar lo que está escrito. Escrito está. Por eso, mi hermano, entiende. Espera en Dios, en su perfecta voluntad. No en tu carne, no en tu pensamiento, en tu sentimiento. O que también el enemigo puede aprovechar y puede meter un espíritu de error en tu vida para confundirte. Hay muchos que están sufriendo por no haber esperado en lo que Dios le dijo, por no haber hecho la voluntad de Dios. Sufren, se lamentan, quieren divorciarse, quieren salir de la vida que llevan. No pueden con su fuerza, no pueden con su forma de ser. Por eso, mi estimado, es muy necesario saber hacer la voluntad de Dios. Tenemos también que aprender a recibir consejos de hermanos espirituales, de hermanos que están sometidos al Señor. Es muy necesario que tú te acerques a ellos. Ellos te van a hablar con experiencia, quizás testimonios que hayan pasado, que hayan vivido, para que de esa manera tú no te puedas confundir. Mire, cuando vamos a la Biblia encontramos a Abraham, Isaac, Jacob. Es cierto, Dios los habló a ellos, pero lamentablemente, ¿qué hizo Abraham? Dios le dijo que de él haría una gran nación y Abraham quiso ayudar a Dios. En otras palabras, lo que él hizo no funcionó. No fue la voluntad de Dios eso. Porque en ningún momento Dios le dijo, toma a tu esclava y con ella ten hijos. No fue la voluntad de Dios eso. Por esa misma razón, hay muchos que se equivocan por hacer su propia voluntad. ¿Se da cuenta? Y es necesario entender lo que en ese tiempo pasaba con estas personas. Aún con el mismo Jacob, de igual manera, que pensó que, si bien es cierto, recibió la bendición, pero él tenía que huir porque su vida estaba en peligro. Y tuvo que pasar por momentos difíciles, por pruebas terribles, para que más adelante Dios pueda obrar en su vida, hasta el día que llegó a pelear con el Señor. Claro, estoy hablando espiritualmente, no carnalmente. Y el Señor entonces le concedió la bendición la cual él buscaba. Y es muy necesario, mi estimado, que usted y yo estemos clamando a Dios y esperando cuál sea la voluntad de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Buscar consejos de cristianos espirituales y maduros. Su experiencia y consejo pueden muy a menudo salvar a un creyente más joven de ciertas caídas. Vamos a Hebreos capítulo 13, verso 7. Con eso estamos culminando. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿A qué nos está hablando el Señor? Hermanos, aprendamos a recibir consejos de personas espirituales. Si estás en una iglesia, tu pastor te va a aconsejar, te va a animar, te va a alentar. Pero si tú buscas un consejo de un amigo del mundo, el amigo del mundo te va a llevar a perdición, te va a llevar a las cosas malas. Por eso es necesario que cada cristiano aprenda a acercarse a personas espirituales, cristianos que están buscando de Dios, porque Dios le va a usar sus vidas, no para mal, sino para bien, para provecho, para que entiendas y también hagas la voluntad de Dios. Para eso nos ha llamado Dios, no para estar haciendo lo que uno quiere hacer a su manera. Por eso, mi estimado que estás escuchando, levántate. Basta ya de estar ocupado en las cosas que el mundo ofrece. Es cierto, estamos en este mundo, tenemos responsabilidades, eso lo sabemos, pero ¿te has puesto a pensar? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Has llegado a Cristo?
Y te pregunto en esta tarde, ¿cuántas almas has ganado para Cristo? ¿Te das cuenta? Y si el Señor te pregunta, entonces, ¿qué le vas a responder? ¿Has orado por algún enfermo y Dios se ha glorificado? El problema es que muchos dejamos que todo lo haga el ministro, el pastor, el evangelista. ¿Y qué haces tú? Por eso Dios quiere que aprendamos a hacer su voluntad, porque eso es lo que se tiene que hacer en este tiempo. La voluntad de Dios, llevar el mensaje, ver por el huérfano, por la viuda, ir al hospital, ir a la cárcel, ayudar al prójimo. Y es muy necesario clamar y rogar a Dios para que Él nos dirija, y Él no se va a equivocar. Si tú lo haces a tu manera, tú te vas a equivocar, vas a fracasar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendiga a mis hermanos, amigos que están en sintonía, y sigan adelante escuchando este programa que también Dios ha permitido que salgamos al aire, porque todo es la voluntad de Dios. Para eso hemos venido a Cristo, para trabajar en la obra del Señor. Dios bendiga y será con ustedes hasta el día viernes, si Dios así lo permite. Gloria sea al Señor. Amén.